asiento y poner su atención en la pantalla. Te pueden sentar. La historia más grande de amor. Bien, ¿con esto en mente? Bien, buenos días, ¿cómo están? Día lluvioso, pero muy contentos, ¿no?, de estar en la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar el día de hoy. ¿Cómo se encuentran, familia en Cristo? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? Y en victoria, amén. El saco por arriba dice, ¿dónde va? Ahí va, que ya está. Y tengo mi coach aquí abajo, okay. Bien, pues entonces vamos el día de hoy a no se le olvide siempre mi lema, ya huele a Cristo, porque el Señor viene pronto por nosotros. Y tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere que estemos prestando atención. Bien, el día de hoy pues continuamos y quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 1, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1. Y continuamos con nuestra historia más grande de amor. Pero el título del mensaje le he puesto la precuela de la Navidad. ¿Quién sabe lo que es una precuela? A ver, ¿qué es una precuela? La precuela de la Navidad. Yo sé que Becky sabe, por eso está moviendo la cabeza, sabe lo que es una precuela, ¿ok? Bueno, hoy hemos comenzado esta serie titulada La historia más grande de amor. Y la precuela de la Navidad es esto. Le voy a decir lo que dice el diccionario, ¿ok? Se refiere a eventos que proceden a otros contenidos en una obra ya existente, o es una historia que está atrás de otra historia, ¿okay? En la historia más grande de amor. Yo le llamo el preludio de la Navidad y me evito tanto problema de andar rompiéndome la cabeza con el diccionario, ¿no? Ahora, usted y yo sabemos que la historia comenzará cuando el ángel viene a una jovencita llamada María para anunciarle que ella sería la madre del Mesías. En Lucas capítulo 1 versículo 31 tenemos cuando el ángel le dice estas palabras: y ahora concebirás en tu vientre, dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ella responde: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá no te será llamado Hijo de Dios. Después viene el nacimiento de Jesucristo e inmediatamente viene un ángel a los pastores que velaban a los rebaños aquella noche o aquel día, aquel momento, y les da la noticia que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que lo hallarán envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero inmediatamente vemos una multitud de huestes celestiales que alaban y glorifican a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora, al empezar nosotros el Evangelio de Lucas, la precuela de la historia de Navidad, es porque quiero que usted entienda y yo entienda también que hay cosas que Mateo no dice, ni Marcos dice, ni Juan nos dice.
Pero Lucas llena todos esos espacios para que podamos tener toda la historia completa. Por eso él se propuso en su corazón, dice, escribir esta historia completamente, investigando diligentemente las cosas que habían ocurrido. Y vayamos inmediatamente al principio del Evangelio de Lucas y veamos cosas muy importantes aquí en solamente 4 versículos. Vamos a leer 10, pero en 4 vamos a enfocarnos primeramente en nuestro primer punto. Póngase de pie y leamos entonces Lucas 1, del 1 al 10 en este momento. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado como Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Tome asiento, por favor. Como usted y yo sabemos, creo que lo debemos saber, Lucas no fue un discípulo de Jesús, así como tampoco lo fue Marcos, pero sí lo fue Mateo y sí lo fue Juan. Aunque se dice y es comprobado que Marcos escribió bajo la enseñanza del apóstol Pedro, lo cual indica que el evangelio viene siendo de Pedro, no de Marcos. Pero Lucas no fue discípulo del Señor. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Lucas fue compañero en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo cuando iba en su segundo viaje misionero. Además, era médico de profesión. Colosenses 4:14, Pablo lo dice que Lucas era su médico de cabecera, en pocas palabras. Ahora, Lucas trata la información de la vida de nuestro Señor Jesucristo poniendo en orden toda la historia. Y lo hace en una manera increíble. Pareciera que Lucas es un poeta que nos está diciendo la historia de una manera que podamos entender todos los gentiles especialmente. Él escribe una obra maestra conocida por todos como el Evangelio según San Lucas. Ahora, en su introducción, Lucas nos menciona el nombre de la persona a quien le escribe esta carta, Teófilo, amado de Dios. Ahora, le llama excelentísimo Teófilo, debido a que la mayoría de comentaristas creen que era un hombre de alcurnia, de buena posición en el gobierno, posiblemente alguien que trabajaba con el gobierno. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Pablo menciona a Festo, a Félix, les da el mismo título, excelentísimo Festo o excelentísimo Félix. Ahora, el propósito de Lucas es darle un repaso a todas las cosas y dice, estas cosas que han sido ciertísimas. Esta es una palabra profunda, compuesta que indica toda la consumación de algo. En otras palabras, yo diría, Lucas le dice a Teófilo, te voy a escribir la pura neta, carnal. Si es de Tijuana, usted me entiende, ¿no? La verdad de todo este asunto, te lo voy a decir. El Evangelio de Lucas, al igual que los otros evangelios, tiene un propósito clave de presentar a Jesús como el Salvador de los pecadores. Especialmente Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escucha esto. Los evangelios no tratan la historia de un maestro ético incomprendido o de un revolucionario social fracasado
o de un modelo de desinteresada humildad, o ni siquiera un mártir heroico. No, sino más bien revelan al Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo y en su primera Navidad se encarnó y venía con un propósito de morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una verdad. Ahora, para empezar a aplicar a nuestras vidas, yo quiero que veamos solamente en los primeros 4 versículos 3 principios para aplicar a nuestro estudio de las Escrituras el día de hoy. Así que anótele por favor en sus notas o en la camisa o la blusa de la persona que está frente a usted y después se la compra y copia y se la da de regalo de Navidad para atrás. ¿Okay? Ahí va el primer principio. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros. Número 2. A Dios hay que buscarlo con ambición piadosa. A Dios hay que buscarlo con ambición piadosa. Y número 3. A Dios hay que servirlo con diligencia. Déjeme explicarle esto. Primero, Lucas se propuso en su corazón darle a Dios lo mejor de sí mismo. Lucas puso en orden la historia de las cosas que son ciertísimas, cosas verdaderas. Desde la anunciación del nacimiento de Juan, que lo veremos en unos minutos, la anunciación del nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, la muerte, la resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo. Él va de punta a punta marcando todas las cosas que eran ciertísimas y las iba anotando. Él le daba lo mejor de sí mismo al estudio o a la preparación de lo que él estaba haciendo, porque él sabía que a Dios hay que darle lo mejor. El darle a Dios lo mejor debe ser su prioridad y mi prioridad como creyente. A Él debemos darle lo mejor, no las obras. En ocasiones de nuestro tiempo no se lo damos, ni de nuestras finanzas tampoco. O sea que no le damos lo mejor al Señor, aunque cantamos muy bonito una canción o una alabanza que dice, te daré lo mejor de mi vida. Y yo digo, perdóname, Señor, porque a veces no le damos lo mejor de nuestra vida al Señor. ¿Sabe cuál es lo mejor de nuestra vida? Nuestra obediencia. Y lo vamos a ver con Zacarías y Elizabeth. La obediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios, es clave en nuestras vidas. Si tu matrimonio, hermano, hermana, está colgando de un hilo, es porque tú no estás poniendo por práctica las enseñanzas de la palabra del Señor en tu matrimonio. Si tu vida espiritual anda por la calle, estás viviendo como está viviendo Messi de la patada, ¿eh? Ese hombre sí vive de la patada, ¿no? Entonces quiere decir que tú tampoco estás poniendo en práctica lo que Dios pide de ti en tu caminar, con tu familia, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser obedientes. La obediencia siempre traerá bendición. Y el mejor ejemplo de obediencia es Cristo. En San Juan 4:34 le dijo a sus discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, de mi Padre, y que acabe su obra. Él fue obediente hasta la muerte, de punta a punta. Segundo, Lucas se dio la tarea de investigar con una ambición piadosa todas las cosas desde su origen. Él habló con San Pedro, él habló con Juan, él habló con María, desde luego, habló con aquellos que fueron testigos oculares de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Con ambición piadosa, él trabajó arduamente para juntar toda la historia que nos presenta aquí en su evangelio. Y así debemos ser los creyentes, hermanos. No se conforme con venir a la iglesia y escuchar al pastor o a quien esté predicando. Seamos como los de Berea. Cuando ellos escuchaban al apóstol Pablo en Hechos 17:11, dice que ellos escuchaban a Pablo y se iban a sus casas y empezaban a escudriñar para ver si era cierto lo que Pablo les había enseñado. Y si ellos tenían duda de lo que de Pablo, ¿cuánto más usted de mí y de otros más? Debemos ser estudiosos de la palabra del Señor. Debemos buscar con ambición piadosa entender más las Escrituras. Número 3.
Lucas con gran diligencia preparó toda la información para enviarla a una persona de nombre Teófilo. Ahora, Teófilo ya había sido instruido en ciertas cosas, dice Lucas aquí, pero ciertas cosas aún no estaban bien claras, y por eso Lucas se dio a la tarea y con diligencia, dice aquí, trabajó para presentarle a su amigo Teófilo las cosas bien escritas. La palabra bien significa confiable, segura y precisa. De esta manera, Lucas presentó a Teófilo y a todos los demás que leeríamos este relato, un relato bien escrito, bien hecho. Y es notable esto, hermanos, porque la providencia de Dios ha usado este evangelio para traer a muchas almas a los pies de Cristo. Y Dios pide de usted y de mí que seamos diligentes también en el estudio de las Escrituras, aparte de ser como los de Berea. Cuando Pablo le hablaba al joven Timoteo, a su discípulo, le dijo estas palabras en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Escuche: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y ese debe ser nuestro trabajo como creyentes. Prepararnos bien para cuando estemos compartiendo con alguien más, podamos darle el concepto correcto, la palabra correcta. Hoy día hay mucho mentiroso, mucho engañador, y necesitamos usted y yo prepararnos bien. ¿Para qué? Para dar respuesta a aquellas personas que nos preguntan de la esperanza que hay en nosotros, como dijo Pedro en 1 Pedro 3:15. Ahora, al continuar entonces en el versículo 5, vamos a mirar cómo Dios se acuerda de su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque había una área bien importante que vamos a mencionar aquí en momentos más. Dios se acuerda de Zacarías, que estaba pasando por momentos difíciles. No tenían hijo, ni él ni Elizabeth. O sea que se acuerda de ti, se acuerda de mí también. Y en el primer punto aquí es que Dios se acuerda de nosotros siempre, y cuando lo necesitamos, Él viene. Vamos a mirar cómo vino a la vida de Zacarías en el momento preciso. Hubo en los días de Herodes, verso 5 dice, rey Herodes, dice, en Judea, un sacerdote llamado Zacarías, verso 5, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Aquí encontramos varios nombres, hermanos. Herodes, Zacarías, Elizabeth. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Lucas menciona a rey Herodes? Porque quiere mostrarnos a nosotros que los días que vivió Zacarías y Elizabeth eran días muy difíciles. Quiere pintarnos un cuadro de las condiciones en que se encontraba el pueblo de Israel y la gente que vivía en Israel. Y la primera pregunta que me dice es, ¿cuál de todos los Herodes? Porque hay varios. De acuerdo a la historia, este fue el primero de todos. Se llamaba Herodes el Grande, así le decían. Un gobernador muy astuto y cruel. Varios comentaristas lo describen como un monstruo diabólico. Yo le llamaría el día de hoy el chupacabras. Herodes el Grande era un hombre muy inseguro, pero con mucho poder. ¿Ha mirado usted a hombres en el gobierno muy inseguros, pero con mucho poder? Que llegan a la presidencia y firman papeles sin saber qué están firmando. Interesante, ¿no? Porque lo estamos mirando con nuestros propios ojos el día de hoy, nosotros. O sea que se parece mucho a los muchos gobernadores del mundo el día de hoy. Ahora, si ponemos estas dos palabras juntas, inseguridad y poder, hace de las personas algo muy feo. Mire, en la historia nos dice que Herodes el Grande era un asesino. Note a quién mató. Primeramente se despachó a su esposa. Después mató a la suegra y a varios de sus hijos. ¿Por qué? Por su inseguridad. Él temía que le quitaran el poder de ser el rey. La historia dice, hermanos y hermanas, que en Roma había este dicho: es mejor ser un puerco de Herodes que uno de sus hijos. Porque si no te engordaban, no te comían. Vivías más tiempo de puerquito que de uno de sus hijos. Es increíble, pero eso se decía. El libro de Proverbios nos dice así: cuando el gobernante es malo, el pueblo sufre. Y el pueblo de Israel sufría
con ese rey que no era judío, sino era idumeo, el rey Herodes. Pero esto no era todo lo malo. Lo que pasaba, Roma estaba sobre Israel. Roma les cobraba los impuestos, les subía la gasolina a $7 y feria el galón. O sea que Roma era cruel también. Recuerde, era la cuarta bestia de la visión de Daniel 7. O sea que los romanos tenían a los judíos del cuello también. Y por si fuera poco, hermanos, la última cereza en el pastel de pruebas y calamidades, Dios no le hablaba a su pueblo por 400 años. El silencio total de Dios con su pueblo. ¿Se imagina usted que en su matrimonio su esposa no le hable o no, su esposo no le hable por un mes? Imagínese usted estar de espaldas por un mes ahí en la misma cama o diferente cuarto o como sea, ¿no? Alguien dice que el silencio es oro, pero en esta ocasión no creo que sea oro. Dios no había hablado a su pueblo. No profeta, no visión de ángeles, no nada de sueños, nadie. Todo estaba oscuro en Israel. La religión era un cuento solamente en esos días. O sea que estaba todo totalmente fuera de orden. Pero había profecías que Dios enviaría muy pronto a alguien que viniera. Malaquías 4:2, mire lo que dice: mas a vosotros los que teméis a mi nombre, solamente a los que temieran su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ya anunciaba la venida del sol de justicia de Cristo el Señor. Además, anunciaba que vendría un precursor antes de la venida del Mesías. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero sería Juan el Bautista. Antes de entrar a lo que vamos a seguir, quisiera que veamos un poco la vida de Zacarías, el testimonio de Elizabeth, el testimonio de un matrimonio fiel a Dios. Versos 5 al 7, leámoslo nuevamente. Mire lo que dice. Hablando de Zacarías y Elizabeth: ambos eran justos delante de Dios. Note cómo andaban: irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Pero, dice que dice más, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En esos días tan malos, donde tenían un rey que no era judío, un imperio sobre su cuello y el silencio de Dios, aparece este matrimonio. Zacarías significa Dios se ha acordado o Dios recuerda. Elizabeth significa Dios es un voto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es absolutamente digno de toda confianza. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Tenemos que entender eso. Ahora, mezclemos estas dos definiciones de Zacarías y Elizabeth y mire lo que dice: Dios se acuerda de ti y va a cumplir sus promesas, porque Él es fiel y digno de toda confianza. Él es Dios, ese que tenemos. Y en esos momentos Dios quiere intervenir en la vida de Zacarías y de Elizabeth y del pueblo de Israel. Y nos dice el versículo 6 cómo eran este matrimonio. Note lo que eran. Ambos eran, ¿qué dice? Justos delante de Dios. Pocas personas en el Antiguo Testamento son declaradas justas delante de Dios. Uno de ellos era ¿quién? Job. Cuando Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Además, Abraham fue justificado en Génesis 15:6 por su fe. Pero ¿sabe qué es lo que más me gustó a mí? Que ahora en el Nuevo Testamento, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Nosotros también somos justos a los ojos de Dios. Es algo maravilloso por qué gozarnos también el día de hoy. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no nos dice que Elizabeth o Zacarías y Elizabeth no tenían pecado, que eran perfectos, pero sí nos dice que eran irreprensibles. O sea que ellos reconocían su naturaleza pecaminosa, pero dependían del Señor, sabían qué tenían que hacer para conectarse con Dios. Cuando pecaban, sabían a quién correr. ¿No le pasa a usted que cuando peca, que usted quiere correr de Dios?
en lugar de correr a Dios. El pecado siempre tratará de apartarnos de Dios. Es por eso que tenemos que entender eso. El pecado nos aparta de la palabra de Dios. Alguien dijo este dicho, dice, o el pecado te aparta de la palabra, o la palabra te aparta del pecado. Tú decides, decidimos nosotros. Así que este matrimonio tenía como prioridad a Dios en su vida. Y me pregunté yo, ¿así es mi matrimonio? ¿Así es el suyo? ¿Mantiene a Dios como prioridad en su vida? Cuando se levanta para orar, no para pelear. Cuando usted se levanta inmediatamente para decirle, vamos a orar. Depende de cada uno de nosotros. Zacarías y Elizabeth dependían del Señor en medio de sus luchas, de sus pruebas, porque todos tenemos pruebas en nuestro matrimonio. Mire, la primera prueba, no tenían hijos. O sea que en aquella cultura, el no tener hijos era como decir, ese matrimonio está maldito porque no le llega la bendición de los hijos. O sea que no es como hoy. Hoy los matrimonios no quieren tener hijos, quieren tener perros, ¿verdad? Pero no hijos. En aquellos días, el que no tenía hijos era señalado como un matrimonio maldito por Dios. ¿Por qué? Porque las promesas del Antiguo Testamento decían, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Todavía en nuestros años, que hace 50 años, cuando nos casamos con mi mujer aquí, nuestro lema era, ¿cuántos hijos vamos a tener? Yo quería 11, porque quería un equipo de soccer, no de fútbol. Ella quería 6, ¿verdad? Pero cuando tuvo el cuarto, y yo miré que lo tuvo, porque yo no entraba, yo era macho men, yo no entraba a ver esas cosas. El cuarto sí entré, y cuando miré el sangrerío y me dice, el próximo lo tienes tú, dije, le paramos. Con 4 nos quedamos. O sea que en aquellos días era terrible no tener hijos. ¿Por qué no tenía hijos Elizabeth? Verso 7, porque era estéril. Y no era la única mujer en las escrituras que menciona que era estéril, porque la esposa de Abraham, Sara o Sarai, era estéril. La esposa de Jacob, Raquel, era estéril. De Isaac también. De Alcana, Ana, era estéril también. Y Dios les bendijo con hijos. Y ahora vamos a ver que le va a bendecir a Elizabeth aquí con un milagro también. Y si tú estás aquí y eres estéril, Dios te puede bendecir a el tiempo de él con un hijo también. Ahora, ¿qué problema más tenían este matrimonio? Ambos eran avanzados de edad. En otras palabras, ya olían a tierra de panteón, como muchos de aquí. Estamos aquí. Ya estaban viejitos. Ser viejo, hermanos, es una bendición, la verdad. ¿Por qué? Porque ya has cruzado etapas que ahora ves y dicen, estos muchachos que no ven, no ven. Como no veíamos nosotros en aquel tiempo. Ser viejo no es malo. Lo malo es ser viejo y querer tener hijos. Ahí está el problema. Elizabeth tenía, dicen los comentaristas, 70 años aproximadamente, mientras que Zacarías tenía 80. Ya que ya eran mayores de edad. Humanamente no había posibilidades de que ambos pudieran tener hijos. Por otro lado, Zacarías, como dije, era mayor que ella. Ahora, veamos la responsabilidad de Zacarías como sacerdote en los versículos 8 al 10. Sigamos leyendo los versículos 8 al 10. Dice así: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte entrar en ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Note aquí, un sacerdote tenía que entrar al lugar santo. Recuerde, al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero estos sacerdotes se turnaban de acuerdo a donde pertenecieran para entrar en el templo. Ellos tenían que entrar y ofrecer el incienso. Y cuando ellos ofrecían el incienso en el lugar santo, en el altar del incienso, cuando el humo subía hacia el cielo, el pueblo estaba afuera orando. Y el humo que subía era como un sinónimo de que sus oraciones subían a la presencia del Señor. Era un momento bien especial cuando hacían esto los sacerdotes.
Yo quiero hacer una pausa aquí. Las circunstancias en que vivía Zacarías y Elizabeth no eran buenas. Digo yo, eran bastante fuertes las que estaba pasando. Vivir bajo un rey como Herodes, un imperio como Roma, y el silencio de Dios no era nada fácil. Sus circunstancias eran difíciles. Y yo me puse a pensar en muchas familias que el día de hoy están pasando por momentos difíciles. Oye, uno de gente joven que cáncer, y te quedas pensando, wow, qué prueba tan difícil para una familia. Cuando llega una palabra como esta, si empiezan tratamientos y empiezan esto, es difícil. Compañero Fausto Fluker, de repente, pum, se acaba su ministerio con pancreatitis, el páncreas que no le funciona. Me acaba de llamar, un texto me lo mandó, ora por mi mamá, está muriendo mi mamá también, y esto en lugar de ayudarme me está tumbando, porque el páncreas trabaja con las emociones, dice. Y el ver a mi mamá en esa condición, dice, me está afectando demasiado todavía, dice. O sea que todos pasamos por diferentes situaciones difíciles, por pruebas, por momentos difíciles. Y es por eso que yo quiero decirte, a través del nombre de Zacarías, Dios se acuerda de ti. Él sabe por lo que tú estás pasando, físicamente, emocionalmente, o financieramente, o aún espiritualmente. Dios conoce tu dolor, tu sufrimiento. Dios se acuerda de ti. Y vamos a mirar que aquí viene el Señor a mostrarle a Zacarías que Él no se ha olvidado de él y de nadie. Dios se acuerda de ellos también. Mira, aunque las cosas se vean imposibles, aunque tú digas, esto no va a ser nada bueno. Recuerda Lucas 1:37, cuando María no miraba ni cómo sería todo, el ángel le dijo estas palabras en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Él puede cambiar tu lamento en baile al instante que Él desee. Puede cambiar tu situación en un abrir y cerrar de ojos. Él puede hacer lo que Él quiera, pues Él es Dios. Dios quiere cambiar esas circunstancias en tu vida el día de hoy, porque está a punto de cambiar las circunstancias de la vida de Zacarías y de Elizabeth, y no solo de ellos, sino también de toda la nación de Israel. ¿Sabías tú que Dios quiere transformar tu vida? Como la mía también. Él quiere que vivamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que caminemos lo más cerca de Él. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, Dios se acuerda de nosotros. Mira el siguiente paso, versos 11 al 17. Paso número 2. Dios se acuerda de nosotros y se nos revela a través de su palabra. Eso lo tenemos que ser bien claro, a través de su palabra. Verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor, Lucas 1:11, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre como Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí tenemos entonces el segundo punto. En este momento crucial en la historia redentora, Dios viene e interviene de manera milagrosa una vez más en los asuntos de su pueblo. Imagínense 400 años de silencio, y ahora aparece aquí en el versículo 11 un ángel a la derecha del altar del incienso, con específico lo que dice Lucas. Escribe en orden, con detalles, lo que sucedió. Ahora, este ángel, de acuerdo al versículo 19, traía buenas noticias para Zacarías. Dice que había sido enviado por Dios. Pues al ver esto, Zacarías, el versículo 12 nos dice que le sobrecogió temor. Es como si al momento de ver a este ser celestial le hubiera pegado un miedo terrible a Zacarías, pero era natural. Y el ángel le dice de inmediatamente, Zacarías, no
temas. ¿Sabía usted que los estudiosos, yo no he puesto a contarlos, pero los estudiosos dicen que en todas las escrituras, en los 66 tomos que tenemos, hay 365 veces esta frase, no temas? Esto nos dice a nosotros que tenemos un no temas para cada día. Así que si esta mañana te levantaste temeroso porque miraste, hoy parece que va a llover, que la gente tiene miedo que llueva aquí en California, no sé por qué. Si nos cayera nieve sería otra cosa, pero llover, cualquier temor, recuerda, Dios te dice no temas, Él está con nosotros. Ahora, esta es una manera en que Dios empieza a hablar a muchas personas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo quisiera en este momento enfocarme en si hay alguna persona que no conoce a Cristo el día de hoy y decirte esta misma frase: amigo, no temas. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y si estás aquí es porque Él quiere salvar tu vida. Quiere que el día de hoy tú le recibas en tu corazón. Quiere que el día de hoy tú llegues a ser un hijo o una hija de Dios. Así que no temas. Y ojalá que estas palabras se te queden en tu corazón. Lucas 1:13, no temas. Después dice, tu oración ha sido escuchada. La pregunta sería, ¿cuál oración? Bueno, sigue diciendo el siguiente versículo, tu mujer Elizabeth te dará a luz ¿qué? Un hijo, llamará su nombre Juan. Zacarías le dijo, o más bien le dijo el ángel a Zacarías, no temas, tu oración que has hecho por años, por fin ha sido contestada, ha sido escuchada por Dios. Tu mujer tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué le digo esto? Porque yo no sé lo que tú estás pidiéndole al Señor. Tú sí sabes, Dios sí sabe. Me parecería maravilloso que te dijera, hey, no temas, tu oración ha sido escuchada. Tu hijo volverá a casa. Tu cáncer va a desaparecer. Tu problema que tienes en tu matrimonio lo van a solucionar. No temas, tu oración ha sido oída. Zacarías ha estado orando por esto. Y lo más seguro es que ya había dejado de orar por la edad que tenían ambos. Vamos a mirar más adelante lo que le contesta el ángel. Elizabeth te dará un hijo, será un varón y le pondrás por nombre Juan. Ahora, ¿qué significa Juan? Significa Dios es misericordioso. La misericordia de Dios estaba obrando en la vida de Zacarías y Elizabeth. Por eso Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos todavía, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Después en los versos 14 al 17 se lo voy a parafrasear solamente porque vamos a brincar rápidamente a lo último punto. Habrá gozo y alegría aún en los vecinos, le dice el ángel a Zacarías. El niño será grande delante de Dios, será nazareno, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Muchos se convertirán al Señor, irá delante de la presencia del Mesías para hacer volver los corazones de los hijos a los padres. O sea que será grande delante de Dios, no delante de los hombres. Yo me pregunté, ¿para qué queremos ser delante de los hombres grandes? Necesitamos ser grandes delante de Dios. Juan el Bautista nunca fue grande delante de los hombres, murió decapitado en la prisión. Pero el Señor dijo en Mateo 11:11 que de los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista, porque era grande a los ojos de Dios, los ojos del Señor. El Rey lo mandó decapitar. Dios le está hablando a Zacarías y lo está llevando a darse cuenta de que no solo tendría un hijo, sino tendría a un profeta, al último de los profetas del Antiguo Testamento. Dios lo usaría para hacer volver los corazones de los hijos a sus padres. Dios se estaba acordando de Zacarías y le estaba revelando a través de su palabra. El ángel está dando la palabra del Señor. Paso número 3 y último, Dios se acuerda de nosotros a pesar de nuestras dudas. Nota el verso 18, por favor. Respondiendo, dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo
y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mira esto. ¿En qué conoceré? La duda viene. ¿En qué conoceré esto? Le pregunta al ángel. Entonces dice, pues soy ¿qué? Viejo, y mi mujer es ¿qué? De edad avanzada. O sea que responde en incredulidad. A veces dice, María también respondió. No, María no respondió en incredulidad. Ella preguntó cómo será esto. Este está contestando en incredulidad. En otras palabras, Zacarías dice, yo soy viejo. Y el ángel Gabriel le contesta, pues yo soy Gabriel, mucho gusto en conocerte. Como si se estuvieran presentando el uno al otro, ¿no? Y esto me recuerda a mí cuando Tarzán fue a Cuba. Hace muchos años que Tarzán visitó a Cuba cuando vivía Fidel Castro. Y dicen que pues el anuncio, ¿no? Tarzán llegó a Cuba. Óyeme chico, ya llegó a Cuba. Como son los cubanos, escandalosos, ¿no? Pues ya entonces llegó al Palacio Nacional Tarzán con su changa, ¿no? Conchita lleva ahí con su changuita, ¿no? Y recuerda cómo se presentaba Tarzán. Yo Tarzán. Fidel se le quedó viendo, ¿no? Y le dijo Fidel, yo Castro. No, hombre, Tarzán salió corriendo. A mí no me castras, dijo, no, nos vemos. Nunca volvió Tarzán a Cuba. El ángel le dijo, o sea que tú eres viejo, pero dice, yo soy Gabriel y estoy delante de la presencia del Señor y he venido para darte buenas noticias. Note, Zacarías, yo vengo de delante de la presencia de Dios. ¿Puede notar como un tono de reproche a la duda de Zacarías? Tú estás viejo, pero yo vengo delante de la presencia del Señor. Sacando la incredulidad, las dudas de Zacarías. Zacarías, ¿tú has leído acerca de mí? ¿Has leído el libro de Daniel? Allí hablé sobre este tema que estamos hablando aquí. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, habló sobre la venida del Mesías. ¿A qué tiempo vendría el Mesías? Este es el tiempo, Zacarías. Quizás tú me digas el día de hoy con duda, pastor, cuando yo le escucho a usted decir que Dios quiere cambiar mi historia, que Él tiene buenas noticias para mí, que Dios quiere perdonar mis pecados, quiere darme una vida nueva, una vida eterna, quizás usted dice eso porque no me conoce. Pastor, yo soy un mentiroso, un engañador, soy un alcohólico, soy un drogadicto, un mujeriego, soy un asesino. Es más, ya llevo 2 abortos. ¿Cree que Dios me pueda perdonar? Déjame contestarte. Dios te ama. Y Dios te dice el día de hoy, si tú te arrepientes, yo te perdono. Perdonó a Moisés. Moisés era un asesino. Perdonó a Saulo de Tarso. Saulo también era un matón de primera, consentía en la muerte de los primeros cristianos. Lo único que Dios pide de ti y de mí, de cualquier persona, es que de corazón vengamos y nos arrepintamos y Él nos perdona. Él nos perdona. Muchas mujeres viven con eso. Ay, Dios no me va a perdonar porque dice, hey, pídele perdón por lo que hiciste. Él perdona. ¿Qué sucedió a la incredulidad de Zacarías? Verso 20. Y ahora quedarás ¿qué? Mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pregunta para usted que ha leído la Biblia. ¿Sucedió lo que el ángel le dijo a Zacarías? Todo al pie de la letra. Paso por paso se cumplió. Pero por sus dudas, Zacarías se quedó mudo. ¿Y sabe qué? Posiblemente sordo también. ¿Por qué? Porque le hablaban por señas. Se llamara Juan. Y yo quiero decirte el día de hoy, no quiero que el día de hoy tú salgas dudando de aquí y te quedes mudo y sordo. Y te voy a decir por qué. Porque si tú lees la palabra del Señor, lees el Evangelio, has escuchado que Dios se acuerda de ti, que Dios te ama, pero tú sales de aquí, de este lugar,
Ah, no es cierto. El enemigo es bueno para ponerte dudas en tu mente. ¿Sabes qué? Vas a quedar mudo porque no vas a compartir de la palabra de lo que escuchaste. Y vas a quedar sordo porque otra persona que te quiere hablar así, no, a mí no me hables de eso. Entonces te pasará lo mismo que a Zacarías, te quedarás mudo y sordo porque no quieres hablar de la verdad del evangelio y no quieres escuchar el evangelio. O sea que cuidado con eso. La Biblia dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque el corazón lo podemos endurecer nosotros. Para concluir y dejarte ir a casa, solamente quiero darte 3 aplicaciones de Zacarías y Elizabeth. Escúchalas, por favor. Zacarías fue un hombre humilde y manso, en contraste con el rey Herodes, que era perverso y arrogante. Zacarías fue un siervo humilde de Dios, que con mansedumbre hacía las cosas para la gloria de Dios. Y una persona mansa y humilde es que tiene fuerza bajo control. No es una persona que tiene fuerza bajo control. No es una persona debilucha, es una persona que tiene fuerza bajo control. Solamente piensa en un caballo de guerra. Esos caballos se lanzaban, pero los controlaban con un pequeño freno. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Busquemos esas características en nuestras vidas: humildes y mansos, fuerza bajo control. Número 2, Zacarías fue un hombre fiel. En esos días los sacerdotes rurales trabajaban arduamente y además tenían que ir a Jerusalén 2 semanas al año para ofrecer también el incienso allá. El trabajo de un sacerdote, hermanos, en el templo era tan arduo que no había ninguna silla para sentarse. No podían estar de haraganes, tenían que estar trabajando constantemente. Y aquí le doy una palabra de exhortación para usted, hermano, hermana. Póngase a servir al Señor. Puede que le estés orando a Dios que te use, que te hable. Bueno, aquí te está hablando. Ponte a servir al Señor. Levántate de ese sofá. Levántate de ese lugar donde estás mirando Facebook por 3 horas todos los días. Levántate de ese letargo espiritual en que te encuentras y ponte a servir al Señor. Dios usa a la gente que está ocupada. A los perezosos no. Moisés, ¿qué estaba haciendo cuando Dios le llamó? Cuidando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Qué hacía cuando venció a Goliat? ¿Qué hacía este varón? David estaba llevándole comida a sus hermanos y informándose qué estaba haciendo. Eliseo también estaba arando cuando Dios le llamó. Gedeón estaba levantando el trigo cuando Dios le llamó. Escúcheme, por favor. Dios siempre usa a la gente que está ocupada. A los flojos los deja sentaditos. Levántese, póngase a servir al Señor. Y número 3, Zacarías y Elizabeth formaban un matrimonio piadoso. El verso 6 lo dice todo. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ser un matrimonio piadoso no es ser un matrimonio perfecto, sino más bien es un matrimonio que sabe cómo relacionarse el uno con el otro y sobre todo cómo relacionarse con el Señor. Por años este matrimonio se mantuvo creyendo en las promesas de Dios. Y aunque no tenían hijos, ellos oraban por uno. Y cuando ellos pensaban que ya era muy tarde, vino Dios y les dio su hijo. Hermano, quiero que usted entienda esto. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Solo que lo hace en 3 maneras. Sí, cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5, 13 y 14. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos va a contestar. No, dice Dios, cuando pedimos algo fuera de la voluntad de Él. Santiago 4 dice: cuando pedimos para gastar en nuestros deleites. Dice no. Pero la que no nos gusta a nosotros es: espera. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué el borracho de la esquina sí le das todo? Mira acá, ¿por qué a mí no? ¿Sabes? Hay ocasiones en que pedimos cosas inmaduramente, sin madurez, y Él sabe que no nos convienen. Hay personas que dicen: yo me quiero casar con Panchita, ¿verdad? Y nunca se casó con Panchita. Y 20 años ve a Panchota y dice: ay, qué bueno que no me casé con Panchota.
Dios sabe mejor. Espera. Es mejor esperar en la voluntad del Señor. De esa manera caminar con Él. Por último, amigo, amiga, ¿cuál es tu oración para esta Navidad? Podría cualquier joven me decía, el teléfono del Chicharito, iPhone 14. El 14, quiero ya el 14. O la tableta, o lo que sea, ¿no? O quizás estás batallando con alguna área en tu vida. Le estás pidiendo al Señor que te sane, que te libere, que te provea. ¿Sabes? En ocasiones, hermanos, me gusta la actitud que tiene mi hermano Claudio. Del momento que se dio cuenta que su esposa tenía cáncer, él empezó a compartir. Porque quiero que oren por ella. Y a veces nosotros, no, yo no quiero que nadie sepa, es mi vida privada. Olvídate. Si no quiere decir cuál es el problema, pide oración de todas maneras. Oren por mí, oren por mi familia, oren por mis hijos. El pedir oración es algo que debemos hacer los creyentes. Levantar un muro de oración es algo muy bueno siempre. Dios contesta las oraciones, recuerde. Sí, no, espera, pero Él contesta de todas maneras. Así que oremos los unos por los otros. Pero mejor te quisiera preguntar, ¿qué es lo que Dios te pide a ti, amigo, amiga? ¿Sabes qué es lo que te pide? Que el día de hoy tú le abras tu corazón. Que el día de hoy tú reconozcas que eres pecador, pero que recibas a Jesucristo en tu corazón, porque para eso lo envió Él. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tienes que creer. Por fe es todo este asunto. No se trata de obras, se trata de fe. Por eso la palabra creer es muy importante. Yo siempre la marco en mis anuncios porque yo la quiero tener siempre en mi corazón. Cree que Dios te ama, que envió a su único hijo, a su hijo unigénito. Juan 3, 16, 17 y 18 está la clave bien importante. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Es el evangelio. Tienes que reconocer que eres pecador, pecadora. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Tienes que entender la magnitud, la grandeza, la anchura, profundidad del amor de Dios, que Pablo dijo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la clave. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pecador? Con la siguiente, entregar tus pecados a Dios. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás ¿qué? Salvo. La salvación es algo, un regalo de Dios. Y la última R, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón el día de hoy. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que yo te invito, amigo, donde quiera que estés, aquí, amiga, donde quiera que estés, redes sociales, recibe a Jesucristo y recibirás el regalo más grande. Recuerda, el regalo más grande nunca lo encontrarás a los pies de un árbol, debajo del árbol. El regalo más grande lo encontrarás sobre un árbol, sobre una cruz. Cristo Jesús, quien te ama y dice, si tú me recibes, yo te doy vida eterna. Si tú crees en mí, yo te doy gozo en tu corazón. Si tú me aceptas, yo pongo paz en tu vida. Si tú me recibes en tu corazón el día de hoy escribo tu nombre en el libro de la vida para nunca jamás borrarlo. Si es así, ¿por qué no oramos? Padre, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios bueno. El día de hoy nos has mostrado que te acuerdas de nosotros. En cualquier situación, bajo cualquier momento, tú eres un Dios bueno. Y el día de hoy queremos pues honrarte al decirte que te amamos y que queremos hacer tu voluntad. Pero también sabemos que hay amigos y amigas que dicen, hoy yo quisiera recibir a Jesucristo. Hoy yo quisiera entregar mi corazón a Él. Si es así, estés aquí en el santuario o estés en las redes sociales, haz conmigo esta oración. La oración se le llamamos una profesión de fe. ¿Por qué? Porque la oración es importante, pero tiene que ser hecha con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ahí donde estás, en tu casa, en tu carro, o donde quiera que estés mirando, o aquí en el santuario, haz conmigo esta oración después de mí, pero
aplica tu fe a las palabras que vas a decir y di de la siguiente manera: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús, y el día de hoy te pido que me perdones, que me limpies. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios el día de hoy. Amén. Si estás en línea, toca el enlace, llénalo, envíalo o llámanos por teléfono de 9:30 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Si no te contestamos, deja el mensaje y con gusto nos conectamos contigo. Queremos enviarte una Biblia, queremos tener contacto contigo. Pero si estás dentro del santuario e hiciste la oración conmigo de recibir a Cristo, ¿sabes qué? Nos gustaría saber que lo hiciste. ¿Por qué? Porque hay gozo en la presencia del Señor cuando un pecador se arrepiente. Y queremos gozarnos también nosotros. Si hiciste la oración conmigo, por ahí escuché a alguien que estaba haciendo la oración, quisiera que levantaras tu mano y dijeras: Pastor, yo oré con usted el día de hoy, yo recibí a Cristo. Levante su mano y dijera que esté sentado o sentada. No queremos avergonzarle, queremos solamente ayudarle. Dios le bendiga a esta persona allá. Dios le bendiga. ¿Alguien más hizo la oración de este lado de recibir a Cristo? ¿Todos son creyentes de este lado? ¿Alguien más hizo la oración? Bien, entonces tenemos 2 personas aquí de este lado que hicieron la oración. En momentos más, creo que los discipuladores se le van a acercar a los que reciben a Cristo. ¿Para qué? Para darle una Biblia y hablar con usted y orar por usted. Mientras tanto, póngase de pie y vamos a dar el último canto el día de hoy, en esta mañana, para irnos a casa gozosos, a la casa de nuestra casa. Regreso para la bendición sacerdotal.